¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Bueno, estamos grabando muy temprano. Mil disculpas por el problema que tuvimos de sonido, Mago. Sí, es una batería especial que utilizamos en, del micrófono que va al teléfono. Hay un aparato en medio que es el que hace que el sonido se grabe directamente al teléfono. El video que estamos utilizando es el del teléfono, pero este aparato hace que el micrófono nos Es ayude a como tener una mejor recepción del sonido. recepción del sonido sin tener que estar utilizando solamente el micrófono del teléfono. Y fue un poquito difícil encontrar la batería para es un cuadrito así pequeño, pero necesitábamos una batería especial y normalmente lo conseguimos en las tiendas, pero ahorita es difícil y tuvimos que ordenarla en línea. Pero gracias a Dios ya está listo y vamos a continuar. Vamos a continuar. Y vamos a empezar con un tema que a mí en lo personal me gusta mucho, porque vamos a hablar de las emociones y los sentimientos. Como buena psicóloga, Me gusta, claro. me gusta hablar. Y bueno, pero primero hay que entender qué son las emociones. Las emociones son cómo reaccionamos ante un estímulo. Es una forma totalmente innata o una forma bioquímica, Mago, que tú lo puedes explicar. Es una forma natural de nuestro cuerpo de responder ante un estímulo. Si una persona se enfrenta a algo que lo asusta, va a reaccionar. ¿Qué sucede? Cuando una persona se asusta, todo mundo sabemos, se les pone la piel de gallina, se les paran, no se te paran, pero sientes que se te paran los pelos. En las manos dice uno, ay, mira. Porque el cuerpo segrega una sustancia que se llama adrenalina. Y esa sustancia es la que nos hace hacer tener muchas reacciones, Mago, tan diversas, que eso es una forma muy personal. Sí, cada persona, dependiendo de cómo es, reacciona ante ese estímulo. Si es una persona que sabe controlar sus emociones, sabrá cómo responder. Si es una persona que no sabe controlar sus emociones, Va a darle rienda suelta a la así emoción. es. Y los sentimientos es, tiene más que ver con el entorno y con el estímulo que nos dio. ¿Cómo es esto, Mago? Quizá lo voy a explicar de esta manera. Ante ese mismo estímulo que tuvieses para una emoción, es la forma en que reaccionas a esa emoción, ese es el sentimiento. Así es cuando ya ante ese estímulo tú respondes y le puedes dar un nombre. Un nombre. Ahí está la situación. Muchas veces, yo lo he dicho, Mago, somos analfabetas emocionales. ¿A qué me refiero con esto? A que no sabemos distinguir nuestras emociones. Confundimos muy fácil y la manera más fácil que tengo de explicarla siempre lo hago de esta manera. Imagínate que tú tienes un niño, que estás en un centro comercial, en un lugar público, y tu niño entra y sale corriendo. Varias veces. Pasa mucho esto en los grupos, en las parroquias. Entran y salen corriendo los niños. ¿Y qué pasa cuando de repente oyes un rechinar de llantas y tú sabes que tu niño está entrando y saliendo? Tú corres, agarras a tu niño y ¿qué es lo primero que haces? Te lo dije. Te lo dije, no debiste haber salido. Te iban a atropellar y el niño, aparte de espantado, regañado. Y esto es porque la mamá o el adulto no supo distinguir que lo que sintió fue miedo. Y lo experimenta o lo proyecta como un enojo, Mago. Así es. Entonces el niño dice, no, es que mi mamá está enojada porque me salí. Exacto. En lugar de pensar, a mi mamá le dio miedo que me pudiera pasar algo. No va a aprender. Y en la casa es donde aprendemos verdaderamente a descubrirnos quiénes somos. En la familia es cuando experimentas todo lo que es la afectividad. Y la afectividad es este cúmulo de emociones. Pero a veces, que te hacen tener un afecto o una afinidad con alguien. Sí, pero a veces, Mari Carmen, esto es bien difícil. Sí. Y sobre todo en familia. Porque tú, en tu casa, aprendes. Pones diferentes estímulos a la persona o a tu familia para que se enoje, para que se ría, para que se asuste. ¿Y qué pasa?
te ríes de la reacción. Exacto. Entonces, por eso es que no aprendemos. Exacto, eso es ciertísimo. Y ayer lo veíamos, Mago. Tengo un sobrinito de 7 meses que ya encontró que está sentado en su sillita y según él se enoja y llora para que lo levantemos. Así es. Él sabe que quiere levantarse. No sabe cómo, obviamente por la edad, no sabe cómo decirlo. Pero el niño que hace, y hace un berrinche, según él, y llora sin ninguna lágrima, entonces lo levantamos. Le estamos enseñando a que su emoción tiene una respuesta. Tiene una respuesta. Y le estamos respondiendo lo que él quiere. Lo que él quiere, que lo levantemos. Así de sencillo. Y pueden ocurrir dos cosas. Una, que ese niño se vuelva muy introvertido, porque nos reímos mucho de sus reacciones. O manipulador. O manipulador, porque respondemos como él quiere a esas emociones. Entonces, bueno, ya hablando de lo que son las emociones, fíjate que la palabra del Señor, la Biblia misma nos dice cómo debemos de ser. A mí me gusta mucho Proverbios. Y Proverbios es una enseñanza de vida tremenda, enorme. Mago. Así es. Y en Proverbios dice, una ciudad abierta, sin defensas. Así es el hombre que no controla sus impulsos. Una ciudad sin muralla, Mago. Palabra de Dios. En la antigüedad, Mari Carmen, las ciudades tenían murallas y lo hemos visto en muchas películas de épocas antiguas en las que las murallas protegían una ciudad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una persona cuando no puede controlar sus emociones es como una ciudad sin murallas. Está abierta totalmente a estos estímulos que le van a provocar, no sé. Y otra de las citas. Le van a provocar enojo, le van a provocar todo lo que no debe de ser. Ya, el enojo ya es un sentimiento. Y aquí para el sentimiento dice, calma tu enojo, renuncia al rencor, no te desesperes, que te haría mal. ¿Cuántas veces nosotros dejamos que una emoción, como puede ser la frustración, nos lleve al enojo? Es muy común. Me gusta mucho explicarlo con detalles o con ejemplos. Si ustedes tienen un hijo adolescente y su hijo está constantemente tirando cosas, a ti te cansa, a ti te enoja, te llevas al enojo. Pero el enojo es, yo siempre le explico a Magorta, se acaba de salir tantito por unos movimientos en la casa, que el enojo es como una olla express. Tú empiezas a enojarte poco a poco, hasta que logras verdaderamente explotar. Entonces, ¿por qué haces esto? Porque no supiste descubrir cuál es la emoción principal que te llevó hasta el enojo. Porque si hubieras descubierto cuál era la emoción principal, hubieras parado, Mago. Así es, Mari Carmen. Hubieras parado. Y yo les decía, por ejemplo, imagínense esta escena en casa, Mago. Tú te fuiste tempranito a trabajar, dejaste a todo el mundo dormido. Cuando llegas, estás en el trabajo y a lo mejor tu superior o tu jefe estuvo de un poquito pesado en su comportamiento contigo. Venías y te enoja que este mismo, perdón por el teléfono, no... Son cosas que pasan y no dependen de nosotros. Cuando tú estás en el camino al trabajo, te sucede que alguien se te atravesó en el carro, que alguien te entretuvo más de lo que esperabas, porque está pasando la basura y tú ya tienes prisa. En fin, muchísimas cosas. Llegas a tu casa y encuentras que todos los tiraderos están exactamente igual. Perdón. Sucede también, Mari Carmen, que puede ocurrir de esta manera. Vas acumulando. Vas acumulando las cosas que te van sucediendo mal en el día y no reaccionas
cómo debes de reaccionar ante ello. Porque no puedes. Por ejemplo, cuando vas manejando y alguien se te mete, te molesta. Pero no puedes descargar esa molestia, lo dejas pasar, pero te quedas con aquello. Así es. Y entonces, ¿qué pasó? Llegas a tu trabajo, alguien te tú saludas bien, alguien te saluda mal y ya se va acumulando. Se va sumando, se va acumulando. Y llegas a tu casa, Mago, y ante la menor reacción te encuentras un calcetín fuera de lugar. Y ¡fum! Explotó. Y tus hijos dicen, es que mi mamá tiene muy mal genio. Mi mamá se enoja de todo, mi mamá no aguanta nada, por un calcetín se enojó. Y tú misma dices, ¿valía la pena enojarme por un calcetín tirado? Lo que pasa es que ya no estás para soportar otra más. Y en tu familia es diferente. Más fácil, porque es lo que decíamos, Mago. Muchas veces no entendemos, pero tu temperamento es innato. ¡Pum! La emoción sale. Uh-huh. El carácter te lo moldea la sociedad. No te vas a enojar en el trabajo porque puedes tener complicaciones. Te pueden correr. Pero en tu casa, ahí explotas cuando deberíamos de estar. Porque nadie te puede correr, porque todos te tienen que aguantar. Al fin y al cabo, así soy yo. Y nos amparamos ante eso, ¿no? Así es. Entonces, qué pena que una emoción desde el principio que dices, voy a llegar tarde, me siento frustrada. O a lo mejor no descansaste bien, estás muy fatigada y eso hace que lo experimentes de una manera totalmente errónea, ¿no? Así es. Y cuando hablamos, decía Pascal, Mago, el corazón tiene razones que la razón no entiende. ¿A qué se refiere esto? Que muchas veces dejamos que nuestras emociones sobrepasen nuestra razón. Pero fíjate que siempre lo digo en las clases y les da mucha risa, y no va a ser la excepción hoy. Realmente el corazón no siente. El corazón es un músculo. Así es. Es un músculo que ha sido asociado a las emociones, a los sentimientos, pero que no tiene nada que ver. Se oye muy poco romántico, pero la forma correcta sería te quiero con todo el hipotálamo. No suena nada bonito, ¿verdad? Eso me sonó casi como hipopótamo. Pero pues así es. ¿Por qué? Porque es donde se produce la mayoría de las... es el neurotransmisor, ¿se puede decir, Mago? Uh-huh. Que segrega la mayoría de las sustancias que ya hablábamos, que nos llevan a las emociones. Así es. Entonces, Pascal dice, hay cosas que no entendemos. ¿Por qué? Porque dejamos guiar. En vez de nuestra razón, dejamos guiar al corazón. Y es lo que muchas veces no entendemos. Por ejemplo, una madre que protege a sus hijos o que ama tanto a sus hijos que es capaz de perdonarles todo. Eso es algo por amor. Eso es algo que mucha gente a veces no entiende. Y te preguntan, ¿y le sigues aguantando? La razón de la otra persona no entiende ese amor que tú tienes. Y entonces se vuelve algo incomprensible. Y eso es a lo que se refiere Pascal. El corazón tiene razones que la razón no entiende. A veces no nos damos cuenta nosotros de que está sucediendo esto, pero otras personas sí se dan cuenta de esto. Por ejemplo, los celos enfermizos de alguien. De alguien que pueden llevar a la muerte. Así es. Entonces, esas son las cosas que pueden... Quiero buscar una cita bíblica, Mago. Permíteme tantito, no me la quites. Ya la tengo ahí señalada. Proverbios 16. ¿Por qué es importante? 16:32. Proverbios 16:32. Dice, el que demora en encolerizarse, vale más que un héroe. El que sabe dominarse es más que el conquistador de una ciudad. Wow. El que sabe controlarse o dominarse es más que el conquistador de una ciudad, porque estás conquistándote a ti mismo.
una cosa aquí, Mari. Esta es la razón de todos los problemas que hay en la familia. En las familias. Si aprendiéramos a dominar nuestras emociones y nuestros sentimientos, todos juntos, podríamos tener una mejor armonía. relación en la familia. Por eso es que muchas veces cuando llegas tú, por ejemplo, a mí me encanta ir a un monasterio o a un convento y se ve una paz, se siente una paz. Así es. Cuando llegas, y para mí es que es propio de la gente que ha dominado muchas de sus emociones. Así es. Porque parte del convivio es aprender a dominarte. Entonces, pero ¿cómo aprender a dominar un poco más estas emociones? Bueno, pues esta clase es precisamente para ayudarles un poco a entender cómo podemos reconocer primero nuestras emociones. Primero, aprender a sentir la emoción. Aprender a reconocer nuestras emociones y después a tratar de dominarlas. Entonces, el primer paso es aprender a sentir. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo me siento? Hoy, por ejemplo, yo les llamaba, no descansé mucho anoche porque tuve muchos sueños locos. Sí, soñé que andaba corriendo. Soñé que andaba corriendo, efectivamente. Y despertó pensando que estaba ya bien flaquita. Y bien cansada. Amanecí cansada. Y eso es muy común. Esto nos lleva, Mago, muchas veces a exasperarnos más fácil. Y una de las razones de estos sueños depende mucho de qué es lo que ves en la televisión o los videos que estés viendo en tu teléfono. Por eso es importante, al descansar, tener algo que te relaje. Que te relaje verdaderamente, porque el estrés hace que tu cuerpo esté contraído y amanezcas más cansado. Así es. Es por eso que una de las cosas que se recomienda es leer en la noche o hacer oración. Es la mejor manera. Es la mejor manera de relajarte y de tranquilizarte. Y sí hice oración, Pues sí, pero no fue suficiente, yo creo. Creo que debió haber sido un poco más. Entonces, ¿qué pasa, Mari Carmen? Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a sentir en donde despierta esa emoción. Por ejemplo, una persona cuando se asusta siente que se le para el pelo o siente que se le pone la piel de gallina. O un vacío en el estómago, hay gente que dice. Un vacío en el estómago y no sabe cómo reaccionar. Y reacciona de la manera errónea porque no tiene idea no sabe cómo identificar esta emoción. El enojo en el estómago. Hay gente el estómago. La mandíbula. Hay gente que me ha dicho que siente calor en el pecho, le duele la cabeza, le sudan las manos. Cada persona es diferente y va a experimentar estas emociones de manera diferente. ¿Qué otra? La alegría. La alegría. La alegría. Y es importante decir una cosa, Mago, las emociones como tal son contagiosas. Así es. Son contagiosas, porque si tú llegas de muy buen humor a tu casa, pero encuentras que en tu casa están de mal humor, terminas poniéndote de mal humor. Cuando llegas cuando estás en un velorio, muchas veces ni conoces al muerto, pero te entristece el dolor de los demás. El dolor de los demás, así es. A mí me encanta una de las cosas. Pongan un video con una risa de un niño. Y terminas contagiada, terminas riéndote. A mí me fascina ver videos de niños y de animales. Sí. De que les pasen cosas. Eso me hace reír muchísimo. Pero una risa de un niño para mí es contagiosa. Entonces, aunque no quiera, termino riéndome. Y eso me hace sentir bien. Así es. Por el tipo de sustancias que segregamos. Así es. Y bueno, ya que aprendes a sentir qué es lo que está pasando, ponle un nombre a esa emoción. A esa emoción. Ponle un nombre. Yo dije ahorita, me siento cansada por una mala noche. Y también muchas veces dependen del estado de ánimo en el que te encuentras. Claro. Si estás de buenas, a lo mejor reaccionas ante una emoción de una manera muy bien. Pero si estás de malas, ¿cómo reaccionas a esa emoción? Entonces hay que ponerle nombre. Estoy frustrada. Estoy enojado. Estoy cansado físicamente y eso hace que me lleve a otra, entonces tengo que parar ahí. El problema es que muchas de las veces estás frustrado
y las demás gentes ven que estás enojado. Porque no supiste expresarlo. Expresarlo, exactamente. Entonces, ya que le pones nombre a esa emoción, el siguiente es rastrea desde dónde vienes arrastrando esta emoción. Lo que decíamos hace un rato, te levantaste mal y van sucediendo cosas y vas acumulando, rastrea desde dónde viene aquello. Nosotros tenemos el poder de decidir si va a ser un buen día o un mal día. Eso de que me levanté con el pie izquierdo, la verdad no existe. Tú tienes la decisión en ese momento que te levantas. De cómo pasar tu día. De cómo hacer tu día. Si va a ser un buen día o si va a ser un mal día. Tú tienes en ese momento la decisión. Y si algo sucede en ese mismo momento que sucede, también tienes la decisión de dejarlo pasar o de reaccionar mal. O de ir acumulando lo que les decía. Así es. Imagínate, si yo ahorita no hubiera identificado mi cansancio, lo más probable es que a lo mejor me enojara por el teléfono que oímos hace rato. Así es. O por que alguien pasó. Entonces voy dejándole, pues no vale la pena. O porque tenemos 3 intentos de hacer este video. Sí. Eso le iba a pasar a ella, porque si no lo digo, no lo puedo controlar. Entonces eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Hay que ver exactamente qué nos pasa, ¿no? Y bueno, lo último es cómo resolvemos el dilema de la emoción, Mago. ¿Me lleva hacia una cosa o hacia otra? ¿Cómo quiero reaccionar ante esa emoción que ya supe que era, que ya le puse un nombre y digo, bueno, ¿puedo reaccionar de esa manera o puedo reaccionar de esta otra? Una de las formas... Es mi decisión. Una de las formas, y lo puedo comentar, bueno, podrán pensar, yo vivo con una psicóloga y me puede ayudar mucho más fácil. No importa si tienes un psicólogo o no al lado. Una de las cosas que te puede ayudar es hablar con alguien sobre lo que estás sintiendo, para que te pueda ayudar a identificarlo. Porque muchas de las veces nosotros no lo identificamos, pero alguien más, si está contigo, y si te conoce. Y si te conoce, sabe identificar más tus emociones que tú mismo. Eso nos pasa muy seguido a Mari Carmen y a mí. Yo a veces le digo, Mago, ¿te estás poniendo de mal humor? Y entonces yo me doy cuenta que sí me estoy poniendo de mal humor porque estoy frustrada porque no me salió una cosa que estaba haciendo. O porque estoy empezando a trabajar y algo me distrae. Entonces tienes que aprender a ir identificando las emociones, pero también tienes que hablar con las personas para decirles, ¿sabes qué? Si algo me está pasando, ayúdame a entenderme. Ayúdame a entender qué es lo que está sucediendo conmigo y eso te puede ayudar. Pero no ayuda el que yo te diga, por ejemplo, el que yo te diga, estás enojada, ¿verdad? Ah, no. Eso no ayuda, porque yo le estoy poniendo una emoción a ella o un sentimiento que quizás ella no tiene. Pasa mucho si estás frustrado y entonces te dicen, estás enojada, ¿verdad? Pues ¿ya te enojaste? ¿Ya te enojaste? Y entonces terminas enojada. Ya tienes la frustración, le pones una más y explotas. Porque no supiste controlar. En cambio, a mí siempre me gusta, Mago, date cuenta cómo estás reaccionando. Eso nos ayuda Aunque más. A veces no me gusta mucho cuando me lo dicen y cómo me lo dice, pero tengo que aprenderlo. Y eso ha sido una manera de ir aprendiendo a resolver el dilema de mis emociones. No crean que Roma se hizo en un día. Esto les va a tomar mucho tiempo. Pero si no empiezan por un lado, va a ser más si no difícil. Empiezan ahorita, va a ser más difícil. En el libro la imitación de Cristo. Imitación de Cristo, que lo mencionamos en la clase pasada, decíamos que si tú logras dominar un hábito al año, al final de tu vida puedes ser santo. Ser perfecto. Entonces, ¿cómo logramos esto? Bueno, pues empezando a identificar las emociones. Y fíjate, Mago, y empezando a cambiar esta parte. Cuando reconocemos las emociones y cómo canalizarlas, verdaderamente estamos creciendo más sanos, individualmente hablando. Así es. Mucho más sano y mucho más productivo para los demás también. Porque la felicidad y todas las demás se contagian. Entonces, pues seamos un vínculo de buen contagio, ¿no? Así es. Pero ¿qué pasa, Mari Carmen? Por ejemplo, si alguien se vuelve, no sé, ya etiquetaste a una persona, esa persona es un energúmeno.
porque se enoja todo el tiempo. Cualquier cosa que le hagas, ya está enojado. Y quitarle esa etiqueta. ¿Cómo quitar esas etiquetas? Porque esa persona ya es una persona que ha tenido un problema crónico por mucho tiempo. Cuando esa persona empieza a trabajar, también nosotros tenemos que quitarnos el etiquetador. Exacto. También nosotros debemos de creer que todos podemos cambiar. Entonces, yo mismo tengo que decir muchas veces, a ver, Mari Carmen, Mago está haciendo un intento por cambiar esta actitud que no me gusta. Como hermanos es muy común que pongamos una etiqueta a alguien, Mago. Uh-huh. Y si lo fuiste por mucho tiempo, Mago tuvo problemas de ira por muchos años. Así es. Entonces, ahora... Ha sido muy difícil quitarme la etiqueta de enojona en mi casa con mi familia. Porque ya tienen miedo a veces a una reacción tuya. Así es. Pero ya ahora lo están aceptando más. Ha sido también para ellos también tienen que reaprender. Así es. Ellos han tenido que reaprender, pero yo también he tenido que controlarme y dominarme mucho más. Entonces, cada vez que voy y visito a mi familia, sé que tengo que tener tiempo para mí misma para poder acoplarme nuevamente a mi familia. Y mi familia tiene que hacer exactamente lo mismo. Entonces, ellos han tenido que reaprender a quitarme esa etiqueta y yo he tenido que reaprender cómo es la dinámica familiar. Cómo es la dinámica familiar. Porque pues ya pasas más tiempo con esta familia tuya, que somos nosotros. Prácticamente vivo con tu familia, entonces, pero también he tenido que aprender, he tenido que adaptarme, he tenido que porque comprender. Somos muy locos. No son locos. Saben vivir. Eso me sacó de onda. ¿A qué me refiero con que saben vivir? Nos gusta no estresarnos por cualquier cosa. Así es. Somos más de llevar la fiesta en paz, todo el mundo. He tenido que aprender de esta familia nueva y todo el mundo sabemos, cuando tú estás con tu familia y vives con tu familia, aprendes algo. Pero cuando cambias a otra familia, tienes que aprender a vivir con esa familia, adaptarte. Y yo he tenido que adaptarme a esta familia y cuando voy a ver a mi familia tengo que cambiar el chip porque tengo que adaptarme a mi familia. Entonces, pero muchas cosas que he aprendido y que me han ayudado a controlar mis emociones y mis sentimientos es gracias a lo que he vivido con tu familia. Gracias, Mago. No, pues, locas. Pero bueno. No están locas. Somos felices, bendito sea Dios. Tratan de, más bien lo que pasa es que tratan de no encontrarle el lado malo a todo. A todo, ¿no? Buscamos Buscan siempre que es... Y si estás de malas, bueno, pues hay quédate un ratito. Lo bueno de cualquier situación. Sí. Y si estás de malas, ya se te pasará. Ya se te pasará, exacto. Tú vete para allá nomás. No me pongas de malas a mí, ponte de malas tú. Así es. Y eso es muy sano. Y creo que es lo que más nos ha ayudado en una familia tan grande. Pero bueno, ¿qué pasa cuando, lo que decías ahorita, Mago, cuando dejamos que las emociones se vuelvan crónicas? Primero, nos enferman. Sí. Nos enferman y nos alejan del plan creado por Dios. Dios nos trajo para ser felices. ¿Qué sucede cuando una persona no aprende a dominar sus emociones? ¿Cómo las etiquetamos? Ay, ni te le acerques, es una señora amargada. Un día me hiciste una pregunta, ahorita me acordé, después de un curso, si mal no recuerdo, de consejería pastoral. Así es. Tú me dijiste, hay gente adicta. ¿Al dolor? Al dolor. Y te dije, sí. ¿Por qué? Porque se vuelve crónico y es una forma, quiero vivir así. Y por más que le digas, oye, no es para tanto lo que estás pasando, se vuelve, y tú dices, oye, este no es un problema tan grave. Es que pero tú lo ves y pero lo que sucede es que son adictos a sentir esto, Mari Carmen, porque las sustancias que segrega nuestro cerebro son tan poderosas. Así es, que no las dejaron, no supieron controlarlas y las van dejando. Por ejemplo, hay personas que son adictas a la adrenalina. Así es. Que siempre están buscando ir al extremo porque segregan tanta adrenalina que los hace sentir bien. Y eso puede suceder en estas personas que son adictas al dolor, al enojo, a estar siempre de malas. Entonces, es aprender a controlar. Y bueno,
Y bueno, pero vamos a hacer unos ejercicios y les vamos a dejar unos ejercicios al final en los comentarios. Ajá. Vamos a ponerle una hoja, Mago. Creo que más bien no voy a poner una hoja al final en los comentarios. ¿O ponemos las preguntas? No, creo que estoy tomando clases para aprender a hacer todo esto, ya lo había mencionado, y voy a poner un link junto al video en el que van a poder descargar las tareas. Entonces, al poner la clase en la página de Facebook, en donde ponga clase 4, las emociones, abajo va a haber un link, voy a poner tareas y voy a poner un link y en ese link van a poder descargar las tareas. Si le hacen clic ahí. Si le hacen clic ahí van a poder descargar las tareas desde la primera clase. Ah, muy bien. ¿Eso lo vas a hacer hoy? Eso lo voy a hacer hoy. Bueno, ya está. Y entonces, en esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio de cómo aprender a sentir las emociones. Durante esta semana, vayan pensando, vayan tomándose el tiempo de pensar. Cuando me enojo, ¿dónde siento? ¿Dónde sientes las emociones? ¿Dónde sientes el enojo? Porque les decía, cada persona tiene una emoción o se refleja en su cuerpo de manera diferente. ¿Dónde sientes la tristeza? ¿Dónde sientes el miedo? ¿Dónde sientes la alegría? El amor. El rencor. El estrés. Yo les decía, mira, estrés. Ay. Pues el mío ya es 4. Ya es 4, bueno. Es muy probable que a lo mejor no alcances a responder todas estas preguntas que te estamos haciendo, dónde lo sientes. Pero trata de identificar cuando menos una esta semana. ¿Dónde sientes algo? Y después, Mago. La que creas que es la más común en ti. Exacto. Si me enojo muy seguido, ¿dónde lo estoy sintiendo? ¿Cómo empieza? Hay gente que me decía que le sube la temperatura. Que siente calor. Entonces está subiendo la temperatura y se me estoy enojando. Bueno, pues entonces, ¿cómo paras? Es buen momento para es bueno para identificarlo. Y después vas a reconocer cómo me siento a lo que soy. Mucha gente, tú decías, etiquetamos, es que es enojona. No, una cosa es que esté enojada y otra cosa es que sea. Exacto. Son cosas diferentes. Yo puedo estar en este momento molesta y a lo mejor tú me encontrases en un mal momento, pero no significa que sea una persona enojona. No. Porque no estás permanentemente conmigo. Y porque el sentimiento no es permanente. Exacto. Es de episodios. Entonces, bueno, ya Mago les dijo que los va a poner esto y vienen ahí algunos ejemplitos de cómo reaccionamos a ciertas cosas para irnos identificando. Así es. Y cualquier comentario, por favor, hermanos en Cristo, háganoslo saber. Me ocurre esto, ¿cómo puedo hacerlo? Y quizás podamos darles algunas respuestas. Sí, pónganos en sus comentarios cómo se sienten, pónganos en sus comentarios. La única manera que nosotros tenemos de medir si les va gustando este curso es cuando ustedes nos hacen comentarios. O nos mandan unas tareas tan buenas. O nos mandan tareas muy buenas. Entonces, háganos ese favor. Sí contestamos, tratamos. Sí. Háganos ese favor de ayudarnos a ver que este curso está funcionando de esa manera. Y otra de las cosas, suscríbanse a la página de YouTube. Tenemos YouTube. De Fe que Une. Entonces, es como he estado subiendo estos videos. Cuando ven los videos, les aparece la página de YouTube y por ahí debe de haber un que dice suscribir. O poner un... Y ahí se suscriben. Y también en el video de YouTube, pónganle like. Aparte de ponerle like en nuestra página. Y bueno, hermanos, pues que tengan un muy buen día. Que Dios los bendiga. Y gracias nuevamente por su comprensión. Y en este mes de María, que la Virgen los acompañe siempre de la mano al encuentro con Jesús. Que Dios les bendiga.